de Chaco TV cerca de las 12. Cerca de las 12. Me faltó un poco la garganta. Disculpa. 26 grados la temperatura en la ciudad de Resistencia. Se viene una tormenta de quilombo, tremendo. No me digas. Tremendo va a estar. Tremendo. Así que sacar el paraguas si van a salir ahora. Y si no, quédate porque hay mucho en un buen día. Hoy música en vivo tenemos. ¡Quédate! Hasta las 12:45. Quédate en la pantalla de Chaco TV. Quédate por acá, sí señor, porque hay mucho todavía para compartir. De hecho, vamos a meternos ahora en educación financiera. ¿Cómo andamos con los números? Ahí los chicos en el panel, en el living. Mal. ¿Cómo estamos con los números? ¿Más o menos? Estamos más o menos con los numeritos, ¿no? Y estamos ahí, ¿viste? Bueno. Ni lo de la poseada pegamos, imagino. Sí, hay que jugar a la poseada. Estamos arañando. Bueno, ahora para más o menos manejar nuestros números, vamos a aprender a hacerlo. Hablamos de educación financiera y lo vamos a presentar. Ya está Horacio Ojeda con nosotros. ¿Cómo te va, Horacio? Venga por acá. ¿Cómo le va? Arriba, ¿Cómo anda, contador. maestro? Bien, buen día. ¿Todo bien? ¿Bien ustedes? Bien, muy bien. La verdad, estábamos esperándolo. Yo les vengo agitando a mis compañeros ahí de equipo, desde ya hace un rato con esto de la educación financiera. Usted me ha recomendado un libro, Es un libro que... lo estoy leyendo y me está rompiendo la cabeza realmente. Un antes y un después. Es un antes y un después, ¿sabes por qué? Primero porque en sí el concepto de educación financiera, por lo menos en las familias tradicionales nuestras, hay de un par de temas de las que no se habla en la casa y menos en la mesa, que tiene que ver con religión, Política, fútbol, y tampoco se habla de dinero. Normalmente tocar temas de dinero es como tabú, ¿viste? sensible. Claro, es como ambiciones, es un concepto malo. Y en realidad es algo que hace que, bueno, a lo largo del tiempo crecemos y es como que de dinero tenemos que trabajar para ganar el dinero. Pero Claro. después es como que nunca se habla, tampoco se da educación en la escuela. En la escuela normalmente tenemos matemáticas, biología, economía, hasta ahí nomás en algunas escuelas, pero normalmente el concepto de educación financiera para la familia, para el doméstico, es un tema del que no se habla. Entonces, en el año, creo que 2006, 2007, por ahí, un autor de Estados Unidos que se llama Robert Kiyosaki, que escribe un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Yo cuando lo leí fue un giro de 360 grados en la manera de conceptualizar este tema. ¿Entendés? Porque plantea conceptos muy revolucionarios, es crítico, obviamente es crítico a todo el sistema educativo y critica fundamentalmente esto que te decía y que se aplica muy bien a nuestras familias, que tiene que ver esto con que del dinero no se habla y en realidad es un error grosero, me parece a mí. Claro, se sí, tiene obviamente. que hablar, de la misma manera que de política se tiene que hablar, si no, no vamos a compartir ideas nunca, no nos vamos a poner de acuerdo nunca y probablemente nunca trabajemos en consenso. Entonces, el concepto de educación financiera que te propongo tratarlo hoy tiene que ver justamente con esto, el concepto de Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Bueno, y hay una frase. Arrancamos, señor director, nos abrimos, por favor. Ahí está, mirá. Este es Robert Kiyosaki. Ese es Robert Kiyosaki, autor del libro, exactamente. No voy detrás del dinero, voy detrás de un sueño que es ser libre. Mirá que cómo gira un poco y para hablar de educación financiera es como que pone así un costado el dinero, el trabajar en sí por el dinero y pone la libertad por encima. Claro, porque a ver, si uno piensa rápidamente, vos decís, ¿y qué querés? Y yo quiero ser rico. Ahora, ¿qué es ser rico? ¿Tener mucha guita? No, tener esto. Tener libertad. ¿No? Exactamente. Esto es ser rico. Tener libertad y poder hacer nada, pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, poder salir a comer, de vacaciones, viajar. Tener tiempo para compartir con la gente que uno aprecia, para compartir con los hijos, la familia, etc. De hecho, hay un estudio reciente que demuestra de que las personas más felices son aquellas que tienen mucha vida social y no aquellas que tienen mucho dinero. Pero en fin, lo que plantea Robert Kiyosaki esencialmente es que estamos educados desde el colegio, desde chiquititos y por supuesto familiarmente, estamos educados ¿para qué? Estamos para tener una buena educación, recibirnos, hacer una carrera, conseguir un buen trabajo y como que ahí termina la cosa. Y siempre el punto es el mismo, es trabajar por el dinero. O sea, el máximo objetivo es conseguir un buen laburo y decir, no, ya está, conseguí este trabajo, por ejemplo, nosotros que trabajamos en Chaco TV, ya está, nos salvamos, no hay que hacer más nada. No hay que invertir más en otra cosa. No hay que pensar en nada más. Pero sobre todo hay un concepto detrás de eso que es trabajar por el dinero. Y Robert Kiyosaki lo que plantea es que
bajo este concepto, lo que sucede es que pasado un tiempo caemos en algo que él llama carrera de la rata. ¿Qué es la carrera de la rata ¿Qué es la carrera de la conceptualmente? rata? Dice, Atención. bueno, una persona, no sé, proviene, termina la universidad, consigue un buen trabajo, tiene un buen ingreso y ¿qué es lo primero que hace? No sé, viaja a algún lugar, se compra su auto, se compra su casa, empieza a adquirir bienes. Ujú. El problema es que para tener esos bienes hay que mantenerlos. Después implica un flujo de dinero constante. Por ejemplo, si uno se compra un auto, normalmente después tenés que pagar los seguros, tenés que pagar el combustible, tenés que pagar la patente, Claro. tenés un gasto corriente. Y lo que Te estás dice es, comprando un pasivo en estás realidad. comprando un pasivo, porque normalmente después hay que trabajar. Cuando te acordás, bueno, tenés el auto que mantenés, tenés que trabajar más tiempo. Entonces, probablemente destine un poco más de tiempo a trabajar, que comenzás trabajando, no sé, 6 horas, ahora tenés que trabajar 8 horas. Para Después, mantener el auto y todo lo anterior. para mantener el auto. Después tenés que comprar, no sé, la casa. La hipoteca. Y la hipoteca también tiene un mantenimiento y tenés que trabajar más y más. Los chicos crecen y tienen más gastos, de la escuela, el Exactamente. club, el inglés, no sé. Todo lo que quieras. Entonces, bien. lo que pasa es que a lo largo de los años, llega más o menos 35, 40 años, ¿y qué hace la gente? Está trabajando como 12 horas por día para poder mantener la casa, el auto y todos los gastos que normalmente tiene. Entonces, cuando se acordó, está en una carrera de la rata, empieza a correr y Y necesita gira siempre cada sobre el vez- mismo eje. Siempre sobre el mismo eje y cada vez exige más, cada vez tenés más velocidad. Entonces, para poder mantener, no para crecer ni ser más feliz, para poder mantener lo mismo. Entonces, esto no es que el planteo sea que sea incorrecto tener el auto, la casa, No. ni nada de estas cosas. Está claro que son que no es ese el eje. Pero entonces el tipo plantea que en realidad esto proviene de un concepto inadecuado de educación financiera. Nunca las personas fueron programadas para trabajar, para conseguir libertad. Y no ¿Hay un tanto el camino para dinero. eso? Y lo vamos a ver ahora. ¿Hay un camino? A ver, ¿cuáles son los caminos? La Vamos fuente de los... a ver cuáles son esos caminitos como para meternos. Ahí está, mira. Atención. Ojo, hay 4 4 cuadrantes. como acertijo de decir, bueno, ¿cuál es el camino que tenemos que hacer para obtener esta riqueza de la libertad, digamos, ¿no? Exactamente. A ver, ¿vamos al primero? El punto está en que los 4 cuadrantes, los que diferencia cada cuadrante, tiene que ver con el origen de los ingresos que tienen las personas. El primer origen natural de ingreso está en el cuadrante empleado. ¿Qué diferencia el resto? Que el empleado lo que hace es intercambia tiempo por dinero. Esencialmente el 100% de sus ingresos proviene de el intercambiar tiempo, intercambiar trabajo, lo que implica tiempo, por dinero. El 60% del tiempo está destinado trabajando para obtener ingresos y el 40% restante lo tiene que destinar entre dormir y compartir con sus seres queridos. Pero la característica fundamental del primer cuadrante tiene que ver justamente con eso, con que intercambia trabajo por dinero. Y acá estamos todos, digamos, ¿no? Este es el cuadrante que nos engloba. Ahí estamos todos. Por lo menos a la gran mayoría. La gran mayoría partimos desde ahí, digamos. Claro. Y el punto está en que ahí comienza justamente la educación financiera, porque cada vez que yo esencialmente se cambia tiempo por dinero. Entonces, si yo quiero más dinero, ¿qué necesito? Disponer más tiempo. Entonces, Sí. como es una ecuación que no se obtiene ingresos de otra fuente, entonces cuando yo tengo más pasivos que mantener, obviamente tengo que destinar cada vez más Claro. tiempo y lo perjudicial y lo malo, si se quiere esto, es que, bueno, cada vez que se destina tiempo a obtener dinero, se está dejando de destinar tiempo a la familia, Esta los es la hijos, base. a la vida. De acá Esa es la tengo base. que subir un escalón que sería el siguiente cuadrante. Hay que subir al siguiente A cuadrante, ver. que ya es un poquito más evolucionado y tiene que ver con el autoempleado. Es dueño de su empleo, pero ¿cuál es la característica? Es un kiosco. Sí. El prototipo es un kiosco, claro. el que se puso su propio taller, el emprendedor que se abrió su propio negocio, pero para trabajar él. Fíjate que... Claro, es su propio empleado. Es su propio empleado. Es trabajo para mí. Claro. Pero seguir trabajando, digamos. ¿Qué diferencia del anterior? Bueno, que la fuente de sus ingresos ya tiene que ver con una actividad comercial. ¿Y cuál es lo que lo diferencia y lo que sigue siendo perjudicial, digamos? Que no puede ausentarse de su negocio. Yo no sé, me puse un... Sí, no laburo, no gano, No digamos. laburo, no gano. No genero exactamente. plata. Exactamente. Pongamos el caso de alguien que se puso su propio kiosco ahí en la casa, abrió la ventana, se puso su propio kiosco. Bueno, el problema es que
a menos que tenga empleados y que tenga organizado una estructura y una organización y que se pueda ausentar un tiempo, digamos, sigue siendo como un empleado porque intercambia tiempo por dinero. Pero esa organización de la cual hablas está justamente en el tercer cuadrante, digamos. El tercer cuadrante ya tiene que ver con lo que la mayoría conoce como empresario. ¿Ves que en algunos casos incluso se confunde el autoempleado con empresario? El tercer caso tiene que ver con el empresario, el dueño. Tiene un sistema trabajando duro para generar sus ingresos, invierte dinero para montar y mantener un negocio y tiene tiempo flexible. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del dueño de una empresa que si bien trabaja para su organización, pero ya tiene tiempo como para ausentarse, tomarse, no sé, 15 días de vacaciones, un mes. Este kiosquero autoempleado ya organizado y con gente a su cargo, Exactamente. Está bien. Y la característica fundamental en todos los casos, digamos, para pasar del primero al segundo y del segundo al tercero, tiene que ver también con el concepto de invertir, ¿no? Porque para pasar de autoempleado, para invertir de empleado a autoempleado tuvo que invertir algo. Obvio. Lógicamente. Y de autoempleado a dueño de una empresa también tienen que invertir. Ahí el concepto de ahorro es muy importante, ¿no? Que sobre todo en toda Latinoamérica hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que demuestra que en sí el ahorro en toda Latinoamérica es muy bajo, por una falta de cultura del ahorro. Entonces esto es importante. Esto para los emprendedores. Viste que ahora el Estado está otorgando muchos créditos a aquellas personas que quieran emprender algo. Bueno, pasaste de acá. Nadie dice que dejes de hacer esto. No, tengo un emprendimiento, listo, mando me voy al correo y renuncio. No. Esto es lo que te va a ayudar a mantener esto y a convertirte en esto, digamos. Exactamente. Y sobre todo, yo creo que seguir la línea del cuadrante es importante porque nos ayuda como a tener una visión, un horizonte, ¿no? El que se pasó de empleado a autoempleado, digamos, está en el menos del 50% del camino. Hay que seguir trabajando. ¿Para qué? Porque en definitiva, el objetivo final, como decíamos, es obtener libertad. Libertad para compartir con los hijos, compartir con la familia, compartir con los seres queridos. Ahora, si yo tengo esa libertad, con ese concepto digo, bueno, si el único objeto es la libertad, dejo de trabajar y listo. Cortito el ejemplo que te voy a dar. Viste que ahora el gobierno había presentado esto de los productos chaqueños, digamos, ¿no? Sí. Y conocíamos nosotros acá, en este programa, en la temporada de verano, el caso de una mujer que hace alpargatas, que empezó ella, digamos, ¿no? Después se fue sumando parte de su familia, empezaron a darle más artículo al marketing, a la publicidad, fue trabajando e invirtiendo en esto, lo profesionalizó y ya tiene más tiempo. Hay otras que cosen ahora también, es decir, se fue pasando de cuadrante en cuadrante. De cuadrante en cuadrante. Ahora, vamos a ver si llega hasta acá, que es el último. Este es el último nivel y lo define el inversionista, es decir, la columna del inversionista. Tiene dinero trabajando para sí mismo, digamos. ¿Qué diferencia el inversionista del dueño, por ejemplo? Que el inversionista no trabaja en su organización, se dedica a trabajar como inversionista, está claro, ¿no? De hecho, sobre todo ahora se difundió mucho el concepto de business angel, que es como el inversor, que él básicamente no trabaja, él conoce propuestas y si le gusta la idea y considera de que puede ser rentable y tiene buena perspectiva y que es convincente, invierte dinero en esa organización, es decir, aporta el capital para que sea otra persona la que gerencie el negocio y lleve adelante. Ahora, todo esto junto no lo podés hacer. Es decir, por ejemplo, un Ariel Ramírez, ¿no? Yo todo esto junto no puedo hacer. No puedo ser empleado, tener mi negocio aparte, después convertirme en dueño y ser inversionista. Digamos, tengo que dejar de ser empleado en algún momento para obtener más tiempo. Exactamente, porque claro, fíjate que sobre todo el inversionista no es que deja de trabajar, porque pareciera ser el concepto de, bueno, acá trabajas mucho y acá no trabajas nada, acá tenés el dinero. Bueno, ese no es el concepto en sí, digamos, porque el inversionista tiene que trabajar, el inversionista no es que anda dando vueltas por la vida y dice invierto acá, allá, no. Para poder saber en qué invertir, obviamente tiene que tener capacitación, tiene que reunirse con personas que le lleven propuestas de inversión, estudiar esa propuesta de inversión, es decir, tiene que hacer el trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Bueno, ser lo suficientemente hábil como para detectar cuáles de esas propuestas es la que merece su capital. Hay una historia cortita que por ahí tiene que ver con esto. Alguien que empezó vendiendo verduras con el carrito por la calle, después agarró y se compró otro carrito, después ya el carro con el caballo, después puso su local y en vez de comprarse una camioneta él o un auto él, se compró una camioneta para el reparto.
y fue invirtiendo esto y seguía yendo a laburar en bicicleta. Sí. Después el tipo tuvo fortuna, compró campos, sembró frutillas y bueno, y tuvo mucho ahora? más tiempo para un montón de cosas, digamos, ¿no? ¿Y Claro. cómo? Con esfuerzo, porque lo primero que hago yo es, che, agarró unos mangos, ¿qué hago? Y me compro el auto. Bueno, esta persona no compró su auto, compró una camioneta para el reparto y Para así trabajar. fue creciendo. Bueno, más o menos por ahí vamos encaminados. Exactamente. Fíjate que el Te punto... estoy hablando de un verdulero de barrio, ¿eh? Claro. Que después lo ves y decís, como flaco, esos ¿cómo hay- hiciste? Hay Y muchísimos. trabajando e invirtiendo. Hay muchísimos de estos casos. Fíjate que la palabra clave siempre es invertir. Siempre. Esa es una palabra que hay que pegársela, invertir. Y en segundo lugar, fíjate que en ese caso no es que no se... Porque al principio dijimos un auto. No es que no comprar un auto sea en sí malo. No, es malo o bueno dependiendo de cuál Claro. es la situación, digamos. Si yo tengo un ingreso promedio y me voy a comprar el auto y el auto me va a demandar, no sé, el 25, 30% de mi ingreso para poder mantenerlo, en realidad lo que está haciendo es acortarme Claro. el salario. Entonces después tengo que trabajar más para poder recuperar. Y el emprendimiento también. Sin embargo, si de pronto se comprara un auto para poder, no sé, poner un negocio y que eso sirva para trasladarse a otras localidades y generar Y más acortar ingresos. tiempos. Claro, exactamente. Eso contribuye, digamos, a... Y en el caso del negocio, ponele, yo tengo y con esto cierro, Sí. yo tengo un negocio, para aquel que está viendo en su casa, tiene un negocio de lo que sea, un kiosco, una verdulería, un mini mercado, una pilchería, el que está viendo en toda la provincia del Chaco. Y cuando vende el producto, va y compra la misma cantidad, es decir, no invierte para crecer. Claro. Vendí 2 paquetes de yerba, por darte un Reinvierte caso, para mantener. y voy y compro 2 paquetes de yerba. Sí. Y si vendo 3, compro 3. Acá hay que invertir también un poco y decir, bueno, no, voy a ganar un poco menos, pero en vez de comprar los 2 que vendí, voy a comprar 3. Claro. Y después, y ahí va uno invirtiendo. No estamos hablando de grandes Sí. inversiones. Estamos hablando de inversiones a corto plazo como para llegar después a las grandes inversiones. Exactamente. Está claro que como siempre, no es que hay una regla y decir es este el camino. No, está claro obvio. en siempre. De hecho, hay un caso que te lo comento, digamos, como para ejemplificar esto. Hay un caso cuando se estudian las quiebras de las empresas. Ujú. Hay un tipo de quiebra que tiene que ver con exceso de estructura, es decir, es la empresa que creció más de lo que debería haber crecido. ¿Se entiende? El crecimiento también tiene que tener una tasa, porque por ejemplo, pues sí, bueno, está bien, yo me va yendo bien, tengo un kiosco, voy a sumar 2 empleados más, voy a tener, no sé, voy a incrementar el depósito, voy a comprarme la camioneta y sí, pero después, para poder sostener ese flujo, porque probablemente tengas que acceder a nuevos mercados, tengas que invertir, tengas que financiar, es decir, hay un montón de cosas que van a necesitar. Si para después poder sostener eso implica que yo me endeude y que el sistema financiero se esté llevando toda la rentabilidad del crecimiento, tampoco es bueno. ¿Se entiende? Vale. Es decir, el crecimiento tiene que ser medido y tiene que ser coherente. Está claro que siempre la visión tiene que ser esa de ir creciendo, ¿no? Es decir, vender 2 paquetes, bueno, la próxima vendo 3, vendo 4, eso está bien, pero tampoco es la única regla, hay que medirla. No, obvio, y hay que estudiar para eso. Hay que- estudiar, a medida que uno va creciendo, tiene que ir adquiriendo conocimientos financieros para eso Exactamente. está usted aquí. Y fíjate que hay muchísima gente que hizo todo este camino Sí. sin tener necesariamente educación tradicional, es decir, educación académica. Hay personas, yo conozco muchísimos empresarios muy exitosos y muy despiertos para los negocios, que no necesariamente son máster en economía, ni siquiera... O sea, que en vos me muchos decís que casos- la señora que está en casa puede llegar a esto tranquilamente sin haber estudiado economía. No necesariamente, no es una obligación. Maestro, me queda todo mucho más claro cada vez que vos venís. A los emprendedores que están viendo el programa hay que invertir, hay que apostar, algunos le tienen miedo también a esto, ¿no? Justamente el padre rico, el padre pobre habla de esto. El que por ahí dice, no, ¿y si me va mal? ¿Y si me va mal? ¿Y si no puedo sostenerlo? ¿Y si quiebro? Bueno, hay gente que ha quebrado, pero ha perdido, si querés, Se ha vuelto a plata. levantar. Perdió plata, Porque- pero la fortuna, el conocimiento no la perdió. Fíjate que esencialmente el título, padre rico, padre pobre, no obedece necesariamente a que él tuvo un padre con dinero y un padre sin dinero. No. Las 2 personas que él llama padre son 2, uno es el padre biológico, Biológico. y el otro es el padre de un amigo suyo, pero que... Y que quebró un montón de veces. Que quebró un montón de veces. El punto estaba en que el padre de él sí tenía educación académica y el otro no. ¿Cuál era la diferencia entre el padre rico y padre pobre? Dice que el padre rico, la diferencia está en la mente justamente. Dice, hay mucha gente que es rica de mente porque Claro. sabe el procedimiento, reconoce este camino y sabe qué es lo que tiene que hacer para ir pasando de cuadrantes.
Hay muchísima gente que se gana la lotería, a los 3 Lo- o 4 meses ya está de nuevo en la nada. Y hay gente que tiene empresas, quiebra y al año está de nuevo arriba y tiene que ver con eso, ¿no? Porque la riqueza, la pobreza esencialmente radica en cómo hacemos las cosas, ¿no? Gracias, Justi. En serio, muchísimas gracias. La verdad, excelente. El aplauso para Gustavo Ojeda. ¡Qué grande! Nuestro ¡Qué contador. grande, Horacio! Hoy, educación financiera, y esto sigue, porque es largo. Te digo una cosa, termina el año y sin pegarle la poseada, vamos a ser todos